Bien, cambiando de tema, hay un tema también trascendental, es el tema del cáncer colorectal. Más de 5.000 casos se presentan al año de este cáncer aquí en nuestro país, un tema muy importante para que nosotros le pongamos mucha atención. Dayan, buenas noches. Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. El cáncer de colon y recto da sus inicios con pólipos o crecimiento en la mucosa del intestino, desarrollando así células malignas en la capa más interna de dichos órganos y produciendo un crecimiento anormal del tejido. Como usted lo mencionó, Colombia registra más de 5.000 casos de cáncer colorectal al año, y en el mes de la prevención del cáncer colorectal se hace urgente revisar los síntomas y tratamientos para esta patología que aqueja cada vez más a los colombianos. Esta noche vamos a conocer un poco de qué se trata y cómo podemos prevenirlo. Para eso contamos a esta hora de la noche con el doctor Luis Jorge Lombana, él es coloproctólogo. Doctor Lombana, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, muchas gracias por la llamada. Doctor, en términos cristianos, como dirían, muy coloquiales para todos los oyentes que lo están escuchando, expliquemos en qué consiste el cáncer de colon y recto. Bueno, mire, todos los órganos en la biología humana pueden tener células malignas y se documenta como tal una enfermedad que se llama cáncer. El cáncer de colon y recto son unas células que por alguna razón que tienen que ver con genética, exposición ambiental, factores personales y alguna predisposición, se puede malignizar. Y al malignizarles se van a volver una célula y un grupo de células que van a conformar un tumor. Esos tumores pueden localizarse en todo el tracto gastrointestinal y en este caso del colon y recto en el colon, que todos saben que hay un colon derecho, un colon izquierdo, un colon descendente, un colon sigmoide, y recto llamamos a los últimos 15 centímetros de esta porción del tracto digestivo inferior. Entonces, un cáncer de colon y recto es la formación de unas células malignas. Estas células tienen un estadiaje, pueden estar inicialmente localizadas en la mucosa, pueden penetrar las capas más profundas, a la muscular comprometer todas las capas y posteriormente las células malignas pueden migrar, ya sea por vía linfática, por vía venosa, a los ganglios de la región e inclusive a órganos a distancia, que en términos coloquiales es lo que la gente llama metástasis o lo que llamamos metástasis de la entidad. El cáncer de colon, como ya tú lo dijiste, es una enfermedad que se volvió prevalente en nuestro medio, se volvió muy frecuente, con un cambio probablemente en su epidemiología, y es que cada vez la vemos con mayor frecuencia e inclusive en pacientes a edades más jóvenes de lo que usualmente se veía en años anteriores. ¿Cuáles son esas edades? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de padecer este tipo de cáncer? Normalmente el cáncer de colon y recto es una enfermedad que está entre los 50 y los 75, 80 años en forma clásica. Sin embargo, como la vida, la sociedad, el modo de vivir, el modo de comer, la exposición, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, son cosas que están ahora presentes en nuestra forma de vivir. Estamos viendo que se están viendo cánceres en gente más joven. Entonces, para nosotros que trabajamos en esto, no es infrecuente encontrar pacientes con cáncer de colon por debajo de los 50 años, inclusive por debajo de los 40 años y inclusive por debajo de los 30 años. Normalmente el cáncer de colon es una enfermedad que se puede ser genética, es decir, hay unos síndromes genéticos de cáncer de colon que representan solo el 5% de todos los cánceres que nosotros vemos por año. La mayoría de pacientes tienen lo que llamamos un cáncer esporádico, es decir, dio el cáncer y nadie en su familia tenía un antecedente previo de tener esta enfermedad. El cáncer esporádico es el que se presenta entre los 50 y 75 años. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de prevención, de que saber cómo es el cáncer, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, hay dos términos o hay dos condiciones que hay que diferenciar claramente. Una cosa es hacer estudios para prevención y otra cosa es hacer estudios de síntomas de los pacientes. Los síntomas del cáncer de colon y recto en esencia que son anemia, pérdida de peso, cambio en el hábito intestinal, es decir, una paciente se vuelve diarreica de unos meses para acá o se vuelve estreñida unos meses para acá, la presencia de sangre en la materia fecal mezclada, el nombre técnico para nosotros es hematoquesia, o inclusive el sangrado rectal fresco con pujo, tenesmo, ganas de ir al baño a cada rato o sensación de evacuación insatisfecha. Esos son los síntomas. Entonces, una cosa es tener síntomas. Cuando un paciente tiene síntomas, no importa nada que esté, se debe estudiar el síntoma. Y por eso es que encontramos pacientes por debajo de las edades tradicionales, pacientes a los 32, 35, 40, 45 años, que normalmente siempre generan un gran impacto porque no es lo que uno se esperaría en un paciente de esa edad. Pero son los pacientes sintomáticos. Los pacientes no sintomáticos, los que hagan una consulta común y corriente, están lo que en este mes está haciendo un poquito de énfasis, y es en la prevención. ¿Cómo se previene el cáncer de colon y recto? Hay muchas formas. Una es el cambio del estilo de vida.
otro es la comida saludable. Desde el punto de vista médico, en las cuales los consensos científicos recomiendan son dos. Y es que a los 50 años a los pacientes que vienen por otra cosa a la consulta de un médico de base o un médico general, no viene por síntomas de colon, sino viene por otra cosa, simplemente por tener la edad de 50 años se le debe ofrecer pruebas de tamizaje. Y pruebas de tamizaje por definición son pruebas que puedan ser masivas y aplicables a toda la comunidad. Y esas pruebas en general de la sangre oculta en heces que se hace anual a partir de los 50 años. Y hay otra recomendación, que es más costosa, pero es una recomendación válida, y es el inicio de colonoscopia en forma oportuna, que es cada 5 a 10 años, dependiendo de la guía que uno vaya a consultar, hasta los 75 años. Nosotros en Colombia, el Ministerio de Salud hizo sus propias guías para asesorar para que el profesional de la salud sepa cómo iniciar los esquemas de tamizaje en el país. Y esas guías están publicadas, las pueden encontrar por internet, y básicamente se recomienda la edad de 50 años. Van a haber guías internacionales que inclusive hable de empezar a una edad más joven. Y hay un factor que se llama los factores de riesgos. La población general, esas son las recomendaciones. Pero cuando es una persona que tiene antecedentes, que en su familia ha habido cáncer, o que tiene antecedentes de tener enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que se conoce hoy en día como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, o que tiene antecedentes de tener pólipos, esos pacientes van a tener un tamizaje o unas pruebas en una secuencia en años un poquito diferente a la población normal. El ejemplo clásico es que hay veces uno encuentra un papá de 45 años que tuvo cáncer de colon. Bueno, sus hijos ya tienen un factor de riesgo que se llama antecedente familiar y en ellos se va a recomendar las pruebas de tamizaje 10 años antes de la presentación de su papá. Es decir, empezarían a los 35, no a los 50 años como es en la población general. Doctor, existe mucha preocupación para las personas diagnosticadas con este tipo de cáncer sobre la calidad de vida del paciente. Sabemos que ataca muy fuerte y que es muy difícil el tratamiento para todos los pacientes en general con cáncer, pero sabemos que el cáncer de colon pues tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Cómo es desde su experiencia este aspecto? Mira, obviamente sí tiene un gran impacto, pero es una entidad que si se hace diagnóstico temprano en forma oportuna, adecuado, tiene un gran potencial de curabilidad. En cirugía oncológica nosotros siempre tenemos unos términos para poder hablar términos claros. Es cuánto viven los pacientes, sobrevida global, cuánto tiempo están libres de que les vuelva a salir o que no les reaparezca o una recurrencia. El cáncer de colon y recto tiene unos estadios clínicos. Si usted encuentra el cáncer de estadio 1, que básicamente es confinado a la mucosa de la pared del colon, los porcentajes de curación son muy buenos, pueden ser por encima del 90, 95, 97%. Si usted coge el cáncer de colon, que simplemente compromete el espesor de la pared, eso es un estadio 2 en términos generales, las tasas de sobrevida son del 80%. La mayoría de pacientes de nuestros países vamos a coger pacientes que tienen el cáncer en un segmento del intestino y que tienen ganglios regionales comprometidos, eso se llama estadio 3. La cirugía más quimioterapia en forma adecuada da estándares y da procesos de curación que están por encima del 70%. Entonces se da cuenta es que si uno hace un diagnóstico temprano da una muy buena posibilidad de curación. Ahora, cuando se encuentran pacientes con estadio 4, que significa tener metástasis en órganos distantes, la sobrevida a 5 años es muy mala y esos son los casos malos. El problema del cáncer de colon y recto es que el colon es un tubo digestivo que puede tener problemas cuando hay un tumor. Los problemas se llaman obstrucción, perforación y sangrado. Entonces, inclusive, independientemente del estadio clínico donde se encuentre el tumor, el paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico. El pilar fundamental del cáncer de colon y recto es la cirugía. La cirugía es lo que da la oportunidad de ser curado. Si yo hago la detección más temprano posible, mejor va a ser el pronóstico. Pero aún, si llego a hacer una detección con un estadio local o con un cáncer localmente avanzado, la cirugía va a generar beneficios. Y beneficios es desobstruir al paciente, que puede hacer una vida normal. La gente habla mucho de la calidad de vida porque está acostumbrado a ir, que cuando se operaron de un cáncer le tuvieron que hacer una bolsa para que la materia fecal saliera una bolsa por la pared abdominal, lo que se llama colostomía. Las colostomías o ileostomías son derivaciones que en ciertas ocasiones son temporales, en ciertas ocasiones van a ser de por vida, pero en la mayoría de pacientes que se operan en forma programada de un cáncer de colon y recto, siempre y cuando se puedan cumplir con los criterios oncológicos, la mayoría se va a resecar el tumor y se va a reconectar para que su función intestinal sea la misma que traía. Pero todos los pacientes que han pasado por la experiencia de haber tenido
un cáncer de recto, que saben los síntomas que eso producen, si después logran la curación con los tratamientos ofrecidos, en el caso del recto, cirugía, radioterapia, quimioterapia, todos los pacientes adaptan su vida y básicamente las ostomías se toman no como un problema de la vida, sino como la solución que les permitió seguir adelante en sus vidas. Doctor, pues sin duda en este momento usted nos ha dado un parte de tranquilidad para todas las personas que seguramente están atravesando por esta situación y creen que sus expectativas de vida cambian de alguna forma. Por eso nos gustaría hacer un especial énfasis y que el llamado de esta noche sea la prevención y el diagnóstico oportuno. Por eso recuérdenos los síntomas y háganos una invitación a cambiar nuestro estilo de vida. Claro que sí. Y la gente pregunta por qué me esa pregunta de todos, por qué me dio cáncer. Recuerda que hay factores personales, hay factores familiares, pero hay algo que se ha cambiado en nuestra forma de vivir. Y es que si uno quiere mirar las características nutricionales y poblacionales y epidemiológicas de los países que tienen más cáncer de colon son las siguientes: dietas hipercalóricas, alto consumo de grasas de origen animal, poco consumo de fibra, frutas y verduras, tabaquismo, obesidad. Ese tipo de características nutricionales hacen que tengamos más cáncer de colon. Los alimentos procesados, las metosaminas, probablemente eso es lo que hay que cambiar. No hay nada como un estilo de vida saludable. Probablemente la génesis de formar un cáncer, como tú dijiste al principio, es que esto fue un pólipo que se magnetizó. Si eso es cierto, eso es una secuencia que toma unos años y que se forma básicamente por la exposición ambiental. Esa es la explicación por la cual probablemente ahora tenemos más cáncer de colon en nuestros países que lo que habían hace 20 o 30 años. Entonces, el estilo de vida saludable, el ejercicio, el comer balanceado, el no comer tanta grasa de origen animal, el ingerir fibra, frutas y verduras frescas, esos son factores protectores para cáncer de colon. Algunas personas desafortunadamente tienen unos riesgos más aumentados simplemente porque tienen antecedentes familiares. Bueno, esos son factores de riesgo que hacen que uno de esos pacientes, los esquemas de prevención, los adelante unos años o esté muy pendiente de eso. Todo paciente que tuvo un cáncer de colon eventualmente podría tener otro cáncer de colon. Pero no solo es el antecedente cáncer de colon. Hay que tener en cuenta que hay otros cánceres que inclusive generan factores de riesgo para el colon y recto. Y son haber tenido cáncer de ovario, haber tenido cáncer de endometrio, haber tenido inclusive el cáncer de mama. Hay una pequeña relación. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata esto? Que cuando uno llega a la edad de 50 años en adelante, se establecen con su seguro médico unas pruebas de prevención y de tamizaje, que son los test de sangre oculta y las colonoscopias realizadas periódicamente a tiempo. Pero sobre todo, que cualquier síntoma, no importa la edad que esté, pues estudia. Porque en nuestro país la tendencia en un paciente con sangrado rectal es pensar que siempre son hemorroides. Afortunadamente casi siempre lo son, pero muchas veces un sangrado rectal en un señor de 65, 70 años tiene otra connotación. Y esa es la labor del profesional médico, llámese médico general, gastroenterólogo, internista, cirujano general, coloproctólogo, cirujano gastrointestinal. Tiene que hay mucha gente la que puede llegar a valorar a un paciente de estos. Es el encargado de hacer un estudio completo de síntomas. Y en un país como el nuestro, donde esta enfermedad probablemente es la cuarta o la quinta, pues es nuestra obligación estudiar muy bien cada vez que llega un paciente. Doctor, pues muy completa esa información, nos quedamos tranquilos de alguna forma porque depende mucho del paciente, de cada uno de nosotros, aportarle a nuestra propia salud y hacernos conscientes de este tipo de diagnóstico porque en muchas ocasiones depende de nosotros. Bueno, Dayan, muchísimas gracias, llegamos al final de Sanamente.